Bendiciones para todos. Saludos desde la capital del mundo, Nueva York. Aquí los pastores Carlos y Lisette acompañándolos una vez más en esta programación Edificadores. Y qué gozo tenemos de saludarles en este día. Este es el día que hizo el Señor y en este día hay esperanza, hay vida abundante fluyendo para ti. Así es que independientemente de lo que estés enfrentando en el día de hoy, hay quien te guíe, hay quien te sostenga, hay quien te proteja. Ese es nuestro Padre Celestial que todo lo hizo pensando en ti. Bueno, mi gente, en el día de hoy vamos a continuar con este segundo episodio de este programa que iniciamos la semana pasada en el tema resiliencia. Y en este tema hay tanto para dar, tanto para aportar, tanto para compartir, que nos quedamos cortos la semana pasada y solo pudimos hablar muy levemente acerca de la definición de esta palabra de resiliencia, lo que quiere decir, y hablábamos de que es la capacidad que le permite a las personas anteponerse ante distintas adversidades que se presentan en la vida diaria. Hablamos acerca de que esta palabra quiere decir rebotar, volver a regresar, aun cuando la adversidad te golpeó fuerte y te movió de tu posición. La resiliencia te da la capacidad de poder volver fuerte y vigoroso a ese lugar para darle continuidad a aquello que se te fue asignado. Y hablamos de la vida de José, que era un ejemplo perfecto, así como la vida de Jesús, que como niño fue enseñado e instruido por sus padres para tener una tremenda resiliencia a través de su vida. Así es que hoy le vamos a dar continuidad a lo que dejamos ahí la semana pasada como que aguantado en el aire para poder continuar en el día de hoy. Y en breve nosotros vamos a dar continuidad a este mensaje en el segundo episodio de Resiliencia. Ya regresamos. La elección, el propósito, el pacto y la bendición son dadas a los padres, heredada por los hijos y perpetuadas en su descendencia para siempre. En este libro, llamado El Dios de las Generaciones, el pastor Carlos Jiménez, a través de la palabra, presenta de una manera práctica los principios que te ayudarán a perpetuar la obra de Dios en tus hijos, los hijos de tus hijos y hasta 1000 generaciones. Bien, mis amados, aquí estamos nuevamente, luego de esta breve pausa, para continuar este tema tan importante en medio de este tiempo que nosotros vivimos en la faz de la tierra. La semana pasada hablábamos acerca de 3 preguntas que mi esposo les expuso para que nosotros pudiéramos de alguna manera poder dialogar con nosotros mismos y ver en qué áreas nosotros estábamos faltos o estábamos débiles en cuanto a la resiliencia. Y 3 de esas preguntas muy importantes eran: ¿por qué arrestaste a Dios? ¿Cuál es la razón por la que nosotros culpamos a Dios y lo arrestamos en un lugar porque le culpamos de la situación o de la experiencia que nosotros vivimos? La número 2 fue: ¿qué mala experiencia has vivido o viviste en tu niñez, en tu adolescencia, en tu vida adulta ahora, de la cual tú no has podido rebotar, tú no has podido tener la capacidad de resiliencia? Y la número 3, ¿cuál es el área de tu vida en la que necesitas volver a rebotar si es que todavía no lo has hecho? Y aplicando estas 3 preguntas, queremos de alguna manera estudiar la vida de un hombre que, a mi entender y el conocimiento que he adquirido estudiando su vida en la palabra de Dios, tuvo una manera muy trascendental de utilizar la resiliencia. Ese hombre es David. En medio de muchas situaciones, él utilizó la capacidad de tener resiliencia y de volver a rebotar.
Pero esta, en particular, esta situación, tiene una enseñanza poderosa para nosotros, porque de una situación que ya no tenía remedio y que podía haberlo hundido en la tristeza, el dolor, la angustia, la depresión y la decepción, él tuvo la capacidad de poder levantarse, rebotar y continuar la asignación que como rey tenía en ese tiempo en una nación. Vamos a dar inicio a eso y vamos a compartir, porque creo que hay una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros en esta acción de David. Sí, yo creo que David tomó una decisión consciente. Y creo que si podemos comenzar a permitirle que Dios establezca y nos dé la resiliencia que necesitamos para este tiempo en los últimos días, creo que esta historia nos ayudaría mucho a entender, a observar cierta característica que estuvo en la vida de David. Y una de las cosas que dijimos es que la palabra resiliencia en el original quiere decir volver atrás o rebotar. Y creo que bajo ese concepto queremos tomar las escrituras y leer un poquito en 2 de Samuel, en el capítulo 12, verso 15. Porque nos enseña de algo que pasó en la historia de un hombre, como tú describiste, que era un hombre que estaba detrás del corazón de Dios. Era un hombre que tenía entendimiento, que tenía una relación, era un adorador y cometió un error en su vida. Y es importante porque la Biblia no esconde ni tapa el error de aquellos hombres que tuvieron una relación o un rol importante en la historia de la nación de Israel. Y sobre todo, en la Biblia aparece. Y este hombre llamado David hace un error. Él codicia la vida y la de otra mujer, de una mujer que no era su esposa, que estaba casada legalmente con otro hombre, y la historia está ahí. Él hace una cosa totalmente planificada, un pecado planificado. Y cuando él hace eso, ella sale embarazada y nace un niño. Y en esa circunstancia, dice aquí que el profeta vino donde David. Y cuando el profeta vino, el profeta Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y dice que entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, verso 17, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y dice aquí que los siervos temían ir donde David a decirle que el niño había muerto. Dice, ¿cómo le vamos a decir si cuando estaba enfermo no quería comer, si cuando estaba enfermo no quería tomar agua ni comer pan y solamente dormía en tierra? ¿Cómo le vamos a decir a este hombre que el niño murió? Entonces ellos estaban en esa dinámica y en esa tensión dentro del palacio de cómo comunicarle que el niño al séptimo día había muerto. Y pasó algo acá muy poderoso. Dice que David, viendo a sus siervos, el verso 19, que hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y dice el verso 21, y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto,
¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y aquí vemos una acción de resiliencia tan poderosa, porque este hombre llamado David, en el momento de la crisis, en el momento de la circunstancia, él estaba orándole a Dios por un milagro. Pero cuando aprendió y se enteró de que este niño había muerto, él rebotó para atrás y volvió a la posición de rey, se bañó, se vistió, comió y comenzó a caminar una vez más en el destino que Dios le había dado a él. No se detuvo, sino que caminó. Y por eso muchas personas, cuando tenemos circunstancias en nuestras vidas que han causado destrucción, que han causado aún hasta muerte, nos detenemos y no rebotamos de nuevo, porque no entendemos lo que David entendió. Él tomó una decisión consciente. Yo no volveré, ese niño nunca volverá a mí, sino que yo volveré a él. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a hacer una breve pausa porque ahí hay tanto que nosotros podemos señalar y de lo cual podemos aprender, porque David no solamente tomó esto como una resiliencia, simplemente diciendo, ¿para qué voy a hacer esto? No lo voy a hacer volver a mí, sino que David lo hizo de una manera tal que al levantarse, al ungirse, al vestirse y al comer, y tomó una acción de ir a adorar. Y ir a adorar en medio de un dolor no es lo mismo que estar gozoso e ir simplemente levantar adoración a Dios. Ya nosotros vamos a regresar con esto porque me interesa que en el día de hoy nosotros terminemos por lo menos este episodio con un entendimiento de lo que es la resiliencia. Aún no resuelta o resuelta la situación, tenemos que volver a rebotar a nuestro lugar. Ya regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Muy bien, señores, estamos de vuelta nuevamente en esta tremenda conversación, en este tema que tenemos de resiliencia. Yo estoy aprendiendo muchísimo en medio de este tema, porque muchas veces nosotros pensamos que para yo tener resiliencia y rebotar, el problema tiene que haber sido arreglado. Correcto. En este caso de David, el problema no se arregló, el problema empeoró, ya no tenía solución. El niño había muerto y David quedó con un cargo de conciencia increíble en él, porque recuerde que en el inicio mi esposo hablaba de que este niño era el resultado de un pecado que David había cometido. Y este niño vino como fruto de ese pecado. Entonces, encima de eso tiene el dolor de haber perdido a su hijo. Y como punto número 3, tiene el dolor de haber ayunado, de haberse humillado, de haber llorado por días, de haber estado en el suelo humillado delante de Dios y no recibir de Dios la respuesta que él anhelaba en su corazón. Por así decir, estos 3 puntos que he mencionado. Primero, un cargo de conciencia por el pecado. Y el cargo de conciencia doble porque es posible que ese niño haya muerto porque yo metí la pata, porque yo fallé, fue mi culpa. Número 2, el dolor y la tristeza de la pérdida de un niño. Y número 3, la decepción que tengo con Dios, porque después de haber orado, haber llorado, haber ayunado, no recibí la respuesta que yo estaba esperando. Porque él dice, yo esperaba que Dios tuviera compasión, esa es la palabra que utiliza, y quizás Dios me devuelva la vida del niño. ¿Cómo David se levanta, rebota,
para volver a tener resiliencia y caminar en el lugar donde él estaba, que no era simplemente en su casa, sino que era dirigiendo una nación, que estaba mirando cómo el rey de la nación iba a responder en medio de esa situación. Entonces, desmenucemos un poco esto. ¿Cómo nosotros tenemos la capacidad de poder rebotar, de poder volver al lugar y continuar con lo que nosotros estábamos haciendo, aun cuando la respuesta que obtengamos no sea la que nosotros estamos esperando? ¿Cómo nosotros podemos tener un rebote nuevamente con el dolor de la pérdida de un ser querido? ¿Cuántas personas en este tiempo han perdido seres queridos en medio de esta pestilencia que se levantó? ¿Cuántas personas no lloraron porque esperaban la respuesta de que su ser amado que estuvo en el hospital, que no lo pudieron ver, que no se pudieron despedir de él, que no pudieron tener un cierre y que simple y sencillamente no recibieron esa respuesta de Dios? ¿Cómo yo vuelvo otra vez a rebotar? ¿Cómo yo puedo volver otra vez al lugar y continuar con una asignación que Dios me dio cuando mi corazón ha estado hundido en el dolor a causa de esa pérdida y decepcionada con Dios? Ahí es donde hablamos, donde tenemos arrestado a Dios, donde tenemos a Dios atrapado en ese dolor, porque Dios tenía la capacidad de tener compasión de mí y no la manifestó. Y yo creo que Dios ha enviado esta palabra para ti que estás conectado en este momento, para ti que estás ahí viendo en este momento, o para ti que quizás conoces a alguien que está hundido en un profundo dolor o en una depresión por el encerramiento que tuvo que tener aún sin querer estar encerrado. ¿Cuántas situaciones adversas no se levantaron y se ramificaron por esta pestilencia? La escasez, la pérdida de un negocio, la pérdida de tu familia, la pérdida de un ser amado porque pasó a morar con el Señor. ¿Cuántas cosas no estamos enfrentando ahora? Pero eso que estás enfrentando ahora no vino para destruirte, no vino para paralizarte, sino porque hay una estación nueva en la que te tienes que levantar y tienes que volver a rebotar, porque no te puedes quedar atrapado en esa situación. No puedes permitir que esa situación te deje encarcelado y que tú no cumplas el propósito y el diseño de lo que Dios ha puesto en tu vida, porque perdiste algo. David se tuvo que volver a levantar y tuvo que continuar, no solamente dirigiendo su vida emocional, sino que tuvo que levantarse y poder dirigir toda una nación que dependía de la guianza del rey de esa nación. Es posible que tú estés atrapado allí, pero hay una familia que te necesita, hay hijos que necesitan que te vuelvas a levantar, hay una iglesia que está esperando que como pastor vuelvas a dar una palabra para que las ovejas puedan ser guiadas en medio del redil. Hay una compañía que está esperando que tú vuelvas a levantarte con estrategias nuevas para que los guíes y ellos vuelvan a poner el pan en la mesa de su casa. Hay gente que está esperando la palabra que Dios ha puesto en tu vientre espiritual para que puedan ser sacados de prisiones y puedan salir de toda esclavitud mental en la que están metidos. Tienes la capacidad de volverte a levantar. Tienes la capacidad de volver a rebotar. Tienes la capacidad, lo que tienes es que decidir. En medio del dolor, como dijo David, yo voy a comer. Yo voy a volver a levantarme y voy a comer el alimento de nutrición. Voy a volver a beber el agua que salta para vida eterna. Voy a volver a levantarme y voy a cumplir con el diseño que Dios puso para mi vida. Voy a rebotar y voy a volver a sacar personas de la cárcel, de la opresión, del pecado, de la maldición, de la esclavitud, de la ceguera, de la cojera. Voy a abrir mi boca nuevamente y voy
voy a anunciar el reino de Dios para traer libertad a todo el que está cautivo. Es poderoso lo que Dios está haciendo a través de esta palabra en este momento para aquellos que nos están viendo, para ti especialmente, que te has encerrado y estás encerrada ahora en tu habitación y no has querido beber y no has querido comer y están pasando un montón de pensamientos en la palabra que ahora mismo los contrarrestamos con la palabra de Dios, que te está diciendo la situación que ya no puedes, que ya todo terminó, que ya no, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué levantarme? Y la palabra de Dios hoy está diciendo, he puesto en ti la capacidad de rebotar, he puesto en ti la capacidad de volverte a levantar, porque dentro de ti está mi vida, dentro de ti está mi poder, dentro de ti está mi palabra, dentro de ti está mi espíritu, dentro de ti está toda la deidad de Cristo para poderte levantar y para poder continuar cumpliendo aquello para lo cual Dios te extendió la vida, porque quizás pudiste haber muerto, pero no moriste. Estás viva, estás viva, estás viva en este momento y estás viva en medio de toda la devastación que ha vivido tu familia, tu nación, tu sociedad, para que tú te pongas de pie. Y en medio de todo lo que has vivido, puedas tener la capacidad de tener resiliencia. Y aunque no hayas recibido la respuesta que tu alma y tu corazón necesitaban, tienes que vivir convencida de que la voluntad de Dios es la única que es perfecta, que es agradable y que no añade tristeza al alma. Levántate, rebota, porque el poder de Dios y su vida indestructible están en ti. Ya regresamos. Para mantenerte conectado y actualizado con mensajes, devocionales y videos de música de adoración de la familia de edificadores, suscríbete a nuestro canal de YouTube. La presencia de Dios está en este lugar. Así es. Y estoy completamente convencida de que esa misma presencia de Dios que está ministrando en este estudio de televisión está en tu casa, está en tu habitación, está en esa cárcel, está en el hospital donde te encuentras, estás en ese lugar abandonado, vacío, solo, pero ahí está la presencia de Dios, ahí está la palabra de Dios y te está empujando otra vez. Vuelve a rebotar, vuelve al lugar donde yo te posicioné. Así es, y creo que David aprendió eso a una edad muy temprana. Cuando hablabas me acordé de cuando toda una nación, la nación de Israel, estaba paralizada. Había un gigante llamado Goliat que amenazaba a la nación de Israel y los retaba y le decía, ¿quién puede pelear contra mí? Denos un hombre para que pelee contra mí. Y dice que todos estaban paralizados. Y el papá de David manda a ver al ejército, porque David todavía no tenía la edad para ser parte del ejército. Llegó al lugar a llevarle algo de parte de su padre a sus hermanos y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos paralizados? Pero David tenía una resiliencia desde su juventud. ¿Y qué dijo David? ¿Qué es este hombre incircunciso? En otras palabras, este hombre es un pecador, este hombre es un idólatra, yo lo voy a tomar. Y conocemos la historia. David vence al gigante con una piedra, simplemente tomó la onda y tumbó a aquel hombre. Creo que era algo que estaba en el corazón de David y creo que fue algo que él desarrolló a través de su tiempo. Y me acordaba que cuando él era rey, salió a pelear y dejaron a todas las mujeres y todos los niños en las aldeas. Y vino el ejército enemigo y se lo llevó a todo. ¿Y tú sabes qué pasó? Que sus generales y aquellos que estaban con él se desanimaron. Pero David entró a la presencia de Dios. Yo creo que tenemos que volver a ese lugar. Así es. Tenemos que volver a entrar a la presencia de Dios.
David entró a la presencia de Dios. Dice la palabra que tomó el efod. Y dice, y David se fortaleció a sí mismo delante de la presencia de Dios. Este es el momento de tú levantarte. Este es el momento de tú quitar el luto de tu corazón, de lo que te pasó, y declarar en el nombre de Jesús que la gracia de Dios fortalece tu hombre interior por el Espíritu. Así que acércate a Dios, toma el efod, fortalécete, porque nadie podrá sacarte de esa situación en la cual tú te encuentras emocionalmente si tú no tomas una decisión consciente en esta hora y en este momento. Toma el efod, ven a la presencia de Dios y haz como hizo David, que a pesar de que había un fracaso temporal en su vida, se levantó, adoró y entró a la presencia de Dios y recibió la gracia, la fortaleza, la unción para continuar hacia adelante en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que hizo cuando los jefes y los generales estaban desanimados. David se fortaleció y salió detrás de sus enemigos. ¿Y tú sabes lo que pasó? Dice la Biblia, dice que David recuperó todo. Y yo quiero declarar esa palabra en el nombre de Jesús sobre tu vida. No vas a perder, vas a recuperarlo todo si te levantas y permite que la fuerza y la gracia y la presencia del Espíritu Santo de Dios te traiga la energía y la gracia que necesita para levantarte y tener la capacidad de tomar una decisión y mirar mucho más allá de tu circunstancia. En ti está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sopla resiliencia, sopla para que rebotes y camines en el destino de Dios para tu vida. Qué tremendo tiempo tan hermoso. ¿Podemos orar? Tomar unos minutos y orar en el nombre de Jesús y declarar la palabra de Dios sobre aquellos que están oyéndonos. Amén. Padre, gracias te damos. Declaramos que esta palabra tiene el poder para levantar a aquellos que estaban caídos en medio de la adversidad que vivieron. Sí, Señor. Y que ellos tienen el poder para levantarse, rebotar y volver a funcionar a través de la posición que tú les diste a cada uno de ellos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, los bendecimos. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final y a la conclusión del programa del día de hoy. La próxima semana estaremos nuevamente contigo. Mientras tanto, contáctanos a través de nuestras redes sociales y nuestra página oficial Edificadores de Naciones. Será hasta la próxima. Eres bendecido en Cristo Jesús. Edificador.